Cuando utilizamos la electricidad para alimentar los diferentes electrodomésticos, estamos transformando la energía eléctrica en otros tipos de energía. Por ejemplo, la energía mecánica en la licuadora. La energía eléctrica se puede almacenar para su posterior uso y transformación en luz, calor o movimiento. A esta energía almacenada se le denomina energía potencial eléctrica. Por definición, la energía potencial es la energía que almacena un cuerpo en función de la posición que ocupa su masa en el espacio con respecto a otro por estar dentro de un campo. Cuando hablamos de energía potencial, el concepto que primero se nos viene a la cabeza es el de la gravedad. Si elevamos un objeto a una altura determinada, tenemos que realizar un trabajo para superar la fuerza de atracción de la gravedad. La energía que empleamos para hacer esto no se pierde, sino que se queda acumulada en el objeto en forma de energía que denominamos potencial. Pero ¿qué pasa si dejamos libre el objeto? Este cae y esa energía potencial acumulada se convierte en energía cinética al obtener el cuerpo velocidad durante la caída. Pues existe una similitud entre este tipo de energía potencial gravitacional y la energía potencial eléctrica. De igual manera que la masa en un campo gravitacional tiene energía potencial gravitacional que depende de la posición que ocupa un objeto con masa en el campo gravitacional, las cargas en un campo eléctrico poseen una energía potencial eléctrica que depende de la posición que ocupa la partícula con carga en el campo eléctrico. Imaginemos que tenemos una carga positiva fija, es decir, que no se puede mover. En el momento que intentamos acercar otra carga eléctrica del mismo signo, se establece una fuerza de repulsión entre ambas. Y como se desplaza, decimos que la fuerza que se está ejerciendo realiza un trabajo para acercar esta carga, denominado trabajo electrostático. Cuanto más intentemos acercar a ambas cargas, más trabajo electrostático tendremos que emplear. Recordemos la ley de Coulomb, según la cual la fuerza, en este caso de repulsión, dependía de la distancia a la que estuvieran ambas cargas. Esta dependía de manera inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Como en el caso de la energía potencial gravitatoria, esta energía no se pierde, sino que se almacena en forma de energía potencial eléctrica. Y si dejamos libre la carga, esta se liberaría en forma de energía cinética, y dicha carga volvería a su posición inicial. La carga fija Q crea a su alrededor un campo eléctrico uniforme. Pues bien, es posible calcular el trabajo que vamos a tener que hacer para llevar la carga Q' desde el punto A hasta un punto B, recorriendo una distancia R. Este trabajo no es más que la fuerza que emplearemos por la distancia que recorremos. Entonces, podemos decir que existe, como en el campo gravitatorio, una especie de energía potencial eléctrica que se acumula dentro de la carga y que depende de la posición que ésta ocupe dentro del campo eléctrico. Esto es lo que vamos a tratar de demostrar. En un campo eléctrico, la fuerza que empleamos dependerá de la posición que ocupe dicha carga que intentamos desplazar. Cuanto más intentemos acercarnos a la otra carga, mayor será el trabajo que tendremos que hacer. Es decir, que esta fuerza que tendremos que aplicar irá variando, y es la fuerza que tendremos que vencer. Como ya hemos explicado, el trabajo realizado por una fuerza cuando una partícula se mueve desde un punto A a un punto B depende en general del camino recorrido. Por ejemplo, una fuerza de rozamiento realiza un trabajo mayor cuanto mayor sea la distancia recorrida, aunque los puntos iniciales y finales sean los mismos en todos los caminos. Pero existe una clase de fuerza denominada fuerza conservativa,
para las cuales el trabajo realizado entre dos puntos es independiente del camino que se emplea para ir de uno a otro. Así podemos decir que el trabajo realizado desde el punto A hasta el punto B de la trayectoria 1 es igual al trabajo realizado en la trayectoria 2. Para una fuerza conservativa, por lo tanto, podemos omitir la indicación de la curva y escribir simplemente de esta manera, donde la integral se calcula por un camino arbitrario. Eso sí, alguno hay que elegir, sea el que sea. La fuerza eléctrica descrita por la ley de Coulomb, al igual que otras fuerzas como la fuerza elástica o la fuerza gravitatoria, es una fuerza conservativa. Esto implica que el trabajo que realiza una fuerza eléctrica para mover un cuerpo cargado desde una posición A hasta otra posición B únicamente depende de dichas posiciones y no del camino seguido para llegar de A hasta B. Cuando el camino que sigue la carga entre A y B es un camino cerrado, el trabajo eléctrico es nulo. En un campo eléctrico, algo debe realizar trabajo sobre las cargas para lograr que se muevan. Para mover Q', aplicamos una fuerza para vencer la fuerza repulsiva provocada por Q. Hagamos el siguiente razonamiento. La cantidad de trabajo realizado es igual a la fuerza multiplicada por la distancia. La distancia recorrida es RA menos RB. ¿Y cuál es la fuerza? Esto es un poco más complicado, porque la fuerza cambia a lo largo de todo el trayecto. Mientras más nos acercamos a Q, mayor es la fuerza de repulsión y más fuerte tenemos que empujar para que Q' se mueva. Como ya se ha dicho, para cualquier campo eléctrico, la fuerza eléctrica sobre una carga positiva es Q' por el campo E. Y la fuerza externa que requerimos para mover dicha carga debe apuntar en la dirección opuesta, es decir, menos la fuerza eléctrica, que sustituyendo es igual a menos Q' por el campo E. Para lidiar con el problema de que la fuerza cambie en cada punto, escribimos una expresión para el pequeño trabajo necesario para mover Q' una pequeña distancia dr. La suposición que hacemos es que podemos hacer el término dr tan pequeño que podemos considerar que la fuerza eléctrica permanece constante al recorrer esta distancia. De la definición de trabajo, tenemos que el diferencial de trabajo realizado por una fuerza externa es igual a la fuerza externa por un dr. Y que sustituyendo tenemos que es igual a menos Q' E por dr. Para determinar la cantidad de trabajo realizado durante el viaje de A a B, sumamos todas las pequeñas cantidades de trabajo, que sería aplicando la integral a ambos lados de la ecuación. Para nuestro ejemplo específico, cerca de una carga puntual, el campo eléctrico alrededor de Q es igual a 1 entre 4pi epsilon sub 0 por la carga Q entre la distancia R al cuadrado. Sustituyendo la expresión del campo eléctrico en la integral, obtenemos la ecuación del trabajo que realiza la fuerza externa para mover la carga puntual Q'. Sacamos los términos constantes fuera de la integral y tenemos la siguiente expresión. Al resolver la integral definida, nos queda que la integral de 1 entre r al cuadrado es igual a menos 1 entre r, quedando la expresión del trabajo igual a menos Q' por Q entre 4pi epsilon sub 0, que multiplica a menos 1 entre r, evaluado entre los puntos RB y RA.
Al evaluar los límites de integración obtenemos el trabajo de la fuerza externa, que llamamos WF, y que es necesaria para trasladar una carga puntual Q' desde el punto A hasta el punto B, cerca de una carga Q, y que nos queda de la siguiente manera: Q' por Q entre 4pi epsilon sub 0, que multiplica a 1 entre RB menos 1 entre RA. Entonces, como la fuerza electrostática es independiente del camino, los fenómenos electrostáticos pueden describirse convenientemente en términos de una función de energía potencial eléctrica, que denominamos U, y que es igual al trabajo que realiza el campo eléctrico para oponerse al desplazamiento de una carga debido a una fuerza externa desde el infinito hasta la posición R. O dicho de otra forma, el opuesto del trabajo realizado por la fuerza externa para llevar dicha carga desde el infinito hasta la posición R. Donde WE es el trabajo eléctrico que realizan las fuerzas eléctricas, y no debemos confundirlo con el trabajo que puede realizar una fuerza externa en contra de las fuerzas eléctricas para intentar aproximar dos cuerpos cargados con el mismo signo, que intentarán separarse, o alejar dos cuerpos cargados con distintos signos, que intentarán unirse. El origen del potencial A es aquel punto para el cual la energía potencial es cero. Dependiendo de cada problema, pueden elegirse orígenes de potencial diferentes para la misma fuerza, pero una vez elegido, debe mantenerse siempre el mismo para que los cálculos sean correctos. Entonces, si el punto A está en el infinito, la expresión 1 entre RA tiende a 0, y la expresión nos quedaría como que la energía potencial es igual al menos el trabajo de la fuerza externa, y que es igual a menos Q' por Q entre 4pi epsilon sub 0 multiplicado por 1 entre RB, donde esta sería la expresión que representa la energía potencial eléctrica, y es análoga con la situación de levantar un objeto con masa dentro de un campo gravitacional, donde el trabajo realizado por la fuerza gravitacional es masa por la gravedad por la altura, y el trabajo realizado por el agente externo es menos la masa por la gravedad por la altura.